En la siguiente producción le mostramos cuáles son los síntomas y las precauciones que usted debe tomar en cuenta para evitar esta enfermedad, la poliglobulia. La poliglobulia es una patología o enfermedad denominada en términos médicos como policitemia, que en realidad es un aumento de todos los elementos de la sangre, aunque comúnmente se la conoce como el aumento de los glóbulos rojos. Existen dos tipos de la poliglobulia. Una es la denominada policitemia, cuya causa es desconocida y se presenta en muy contadas ocasiones. Otra es la policitemia secundaria, la que aparece como una respuesta a un estímulo conocido, citándose como la causa más frecuente, la hipoxemia o disminución de la captación del oxígeno a nivel pulmonar, como ocurre mayormente en el occidente del país, a consecuencia de la altura sobre el nivel del mar en que se vive. Para evitar este tipo de enfermedad esencialmente es importante la actividad física, a la que debemos estar obligados a realizar. El reposo exagerado condiciona a presentar esta patología, debido a que no existe una buena ventilación pulmonar. Asimismo, la exagerada ingesta de carne es una de las causas más para la presencia de la patología. Los síntomas pasan por las molestias clásicas, que consisten en un marcado dolor de cabeza, deficiencia en la concentración, disminución en la audición, dolores de pies y manos, enrojecimiento de la piel en general, conjuntivitis oculares muy enrojecidas, fatiga, mareos. La presión arterial tiende a elevarse y en etapas más avanzadas condiciona una insuficiencia cardíaca. Según un estudio, en La Paz, 10 de cada 100 personas tienen poliglobulia y serían los varones los más propensos de padecer esta enfermedad, mientras en las mujeres ocurre lo contrario, porque tienen una protección hormonal hasta que entran a la etapa de la menopausia. Por otro lado, el Instituto Boliviano de la Altura detectó que para mejorar la presión arterial es bueno incorporar la vitamina C en la alimentación, pero siempre en la dosis adecuada para cada paciente. Bueno, nos enfocamos en lo que es la poliglobulia, la enfermedad de la sangre, así es como la hemos denominado esta noche. Ya nos encontramos con nuestros invitados que están prácticamente dispuestos a orientarnos y darnos toda la información necesaria para saber más acerca de esta enfermedad y lo más importante para prevenirla. Esta noche nos acompaña el doctor Ignacio Alurralde. Él es médico especialista en hematología y hemoterapia. Doctor, bienvenido a Hora 23. Muy amable. Además nos acompaña el doctor Pavel Angles, médico especialista en medicina interna. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bueno, estamos prácticamente listos para poder orientar e informar sobre esta enfermedad a todas las personas que nos siguen en este momento. Así que comienzo con usted, doctor Alurralde, para que podamos partir por exactamente qué es la poliglobulia. Bueno, el nombre de poliglobulia es un nombre tomado por el pueblo en realidad, porque poli significa muchos y globulia sería muchos glóbulos. En realidad nos vamos a referir a lo que significa la eritrocitosis. Esa es la palabra científica y médica. Poliglobulia, como le decía, en la sangre circulan glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Pero verdaderamente el tema que nosotros vamos a tocar es simplemente eritrocitosis, es decir, el aumento de la masa de glóbulos rojos. Ahora, indudablemente en el pueblo, en el país, cuando uno tiene pacientes, les dice: tú tienes eritrocitosis, y se asustan. Entonces mejor decirles: tienes poliglobulia. Ese es el nombre popular. Entonces saben que se pueden defender de alguna manera con tratamientos incluso populares, porque han lucrado mucho con este problema. Pero ¿qué es la eritrocitosis? Es un aumento de la masa eritrocitaria, es decir, simplemente de los glóbulos rojos. Bueno, existe una información falsa de que podría ser también el aumento de todos los elementos de la sangre. ¿Eso es falso entonces, doctor? Eso es poliglobulia, eso es aumento global, o policitemia también se llama, ¿no? Ese sería el nombre médico realmente, pero el pueblo lo maneja como poliglobulia. El verdadero nombre es la eritrocitosis. Muy bien, ya que estamos hablando en esta noche de la eritrocitosis, corregimos ese término, hablamos de un aumento de la masa de glóbulos rojos. Antes de continuar ya desarrollando esta enfermedad, doctor Angles, los glóbulos rojos, ¿cuál es la función que cumplen en nuestro cuerpo? Los glóbulos rojos tienen la función de transportar el oxígeno que llega de los pulmones hacia los tejidos de manera periférica, es decir, hacia los músculos, hacia el intestino, el corazón, los riñones, a todas las partes del cuerpo. Entonces su función es vital para el funcionamiento correcto de todos los órganos.
Muy bien, hace un momento, doctora Lurralde, usted se refería a la policitemia vera. Eso quiere decir que existen distintos tipos de poliglobulia, bueno, Claro. eritrocitosis en este caso. Claro, la policitemia vera es un problema de varias células, de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, por eso se llama policitemia, pero es un problema oncohematológico, es un problema neoplásico, ¿ya? Donde se van copiando las células y van aumentando en desmedro de la función de la fábrica, que está en la médula ósea. Entonces van produciendo los 3 tipos de células. Pero nosotros llamamos clonadas, es decir, calcadas. Son células copiadas de rojos, blancos y plaquetas, pero que no son con una función completa. Muy bien, cuando hablamos de policitemia vera, ¿esta se presenta con mucha frecuencia en nuestro medio? No, la policitemia vera no se presenta con mucha frecuencia, 1 a 2%, ¿no? Es un problema de un síndrome que se denomina mieloproliferativo, es decir, un síndrome que está marcado por un problema neoplásico, o sea, es un cáncer. Muy bien, ya definimos prácticamente 3 términos: policitemia, poliglobulia, eritrocitosis. Vamos a dejar claro que esta noche nos vamos a enfocar en lo que es la poliglobulia, y por ello le pregunto a usted, doctor Angles, ¿cuáles son aquellos estímulos más frecuentes o principales que pueden desencadenar esta enfermedad? Bueno, entre los estímulos es importante mencionar que aquí en la altura es frecuente precisamente porque uno de los estímulos es la hipoxia. Hipoxia significa que hay baja cantidad de oxígeno. En este sentido es importante que aclaremos un concepto, que es el concepto de presión barométrica. La presión barométrica a nivel del mar, que son 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera que viene a ser lo mismo, es mucho más baja acá en la altura de La Paz. Nosotros a estos 3.600 metros tenemos una presión barométrica de 495 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión de oxígeno es mucho más baja también. Esto condiciona en nuestro cuerpo hipoxia. Y como un mecanismo adaptativo del cuerpo en la altura a la hipoxia, se produce más cantidad de glóbulos rojos para poder transportar ese poco oxígeno hacia los tejidos. Muy bien, esa sería una de las principales causas de la poliglobulia. Una. ¿Cuáles son las otras? Hay otras causas que predisponen principalmente estamos hablando de acá de la altura, ¿no? De La Paz, como por ejemplo la obesidad. Los pacientes obesos tienden a desarrollar eritrocitosis, es el término, en razón a que el aumento de su masa condiciona mayor requerimiento de oxígeno. Y como los glóbulos rojos son los encargados del transporte de oxígeno, deben incrementar su número. Los pacientes, por ejemplo, que tienen a la vez de obesidad problemas como el apnea del sueño, tienen una hipoxia condicionada por los momentos en los cuales en la noche dejan de respirar. Esto condiciona más hipoxia y es un estímulo además para la producción de glóbulos rojos. Muy bien, doctora Lurralde, entre otras causas, y usted nos dirá si son mitos o son causas reales, podría estar, por ejemplo, un reposo exagerado, lo que podría generar una poliglobulia. Bueno, la poliglobulia sedentarismo. Tiene que ver mucho el sedentarismo. De todas maneras, la poliglobulia eritrocitosis, voy a siempre recalcarle ese nombre, la eritrocitosis puede ser primaria. Esa primaria es la que usted me ha mencionado, ¿no? Una eritrocitosis maligna. Pero hay eritrocitosis secundarias por obesidad, por enfermedades pulmonares orgánicas crónicas, por alteraciones cardíacas, por tabaquismo. Todas esas tienen como un problema fundamental, una causa fundamental, el aumento de una hormona que es la eritropoyetina. Pero hay una que se separa, es la eritrocitosis patológica de la altura. Qué interesante, es la que nos interesa y es la que tenemos que enfocarla en este momento. Esta eritrocitosis patológica de la altura no tiene la eritropoyetina elevada, se presenta en individuos que no se han adaptado a la altura y se ha visto que esto tiene una causa genética. Es la presencia de algunos genes que han sido ya demostrados por la Universidad de California, las que producen esta marca para que no se adapte el individuo. Por ejemplo, yo, usted, el doctor, no tenemos eritrocitosis porque seguramente no tenemos esos genes, nos hemos adaptado. Y la gente que no está adaptada pues presenta estos marcadores, ¿no? Entonces vea usted, ya hay diferencia entre las causas. El sedentarismo puede estar casado también con la obesidad. Entonces ellos estimulan a la eritropoyetina. Muy bien.
La poliglobulia relacionada con la altura es muy frecuente en nuestro medio, su prevalencia es alta en nuestro medio ya que vivimos a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Bueno, aquí hay que dividir un poco las eritrocitosis secundarias, a lo que usted me preguntó antes, y esta eritrocitosis patológica de la altura como cuadro separado. La segunda causa de consulta hematológica en la seguridad social son las eritrocitosis. De esas, un 9% son las eritrocitosis patológicas de la altura. Muy bien. En la poliglobulia en general, ¿cuánto puede influir un consumo exagerado de carne, por ejemplo, doctor? Ya, eso es interesante. Tiene que ver mucho la alimentación. Alimentos muy... Si usted no tiene el marcador, va a poder comer lo que quiera, ¿ah? Pero si ya tiene los marcadores genéticos, usted no se ha de poder adaptar. Y si ya tiene el cuadro de eritrocitosis o poliglobulia para todos los demás, no ha de poder comer hígado, por ejemplo. El hígado es un depósito de hierro poderoso, ¿ah? Ahí está el depósito más grande del organismo. Riñón, morcillas, que son bolsitas de hierro. No ha de poder comer alimentos ricos en hierro, al igual que esos anteriores, pero que sean vegetales. Por ejemplo, acelga, apio, brócoli, espinaca, etcétera, porque van a hacer que se incentive mucho más la producción. Cuando hablamos de la carne, incluimos todo tipo de carne. La carne, pescado, por ejemplo, pollo, la carnecita jugosa, etcétera, tiene mucha mioglobina. Entonces, en un eritrocitémico eso hace que ya casi está a un paso de producir y convertirse en hemoglobina, que la hemoglobina es hierro vivo que transporta el oxígeno, como les decía el doctor, en los glóbulos rojos por toda la sangre. Muy bien, doctor Angles, hace un momento usted nombraba que la hipoxia o disminución de oxígeno es una de las principales causas de poliglobulia. Por ejemplo, una lesión en la nariz, una desviación del tabique podría generar esa disminución de oxígeno y podría generar una poliglobulia, o algunos tumores en vías respiratorias, obstrucciones, también podrían incluirse como causas. Puede, pero quiero aclarar un puntito antes de eso, como dice el doctor Alburralde. Nosotros no todos estamos enfermos de eritrocitosis, ¿no? Tenemos un mecanismo adaptativo. Esto hace que la cantidad de hematócritos, se llama, es el término, que hace una relación entre la cantidad de plasma y la de glóbulos rojos. Nosotros tengamos un hematócrito mayor a las personas que viven a nivel del mar. Pero eso no quiere decir que estamos enfermos de eritrocitosis, es un mecanismo adaptativo que todos tenemos. Ahora, problemas de tipo pulmonar o en la vía respiratoria, como los que mencionas a nivel del tabique, por ejemplo, las desviaciones que impiden que ingrese una cantidad suficiente de aire hacia los pulmones, produciendo una presión alveolar suficiente para mandar oxígeno hacia la sangre, pueden evidentemente ser un estímulo en base a la hipoxia para producir eritrocitosis. También la patología pulmonar, por ejemplo, los pacientes que tengan secuelas de tuberculosis, que sigue siendo una enfermedad muy frecuente en Bolivia, pueden desarrollar eritrocitosis. Los pacientes que tienen enfermedades bronquiales obstructivas crónicas, bronquitis crónica por un lado o enfisema por otro lado, tienen el estímulo de la hipoxia para poder desarrollar eritrocitosis también. Y repito, lo que no quiere decir que todos los que vivamos en la altura de La Paz o del Alto tengamos que padecer eritrocitosis. Tenemos un mecanismo adaptativo que hace que nuestra cantidad de hematócrito sea mayor, o sea, el porcentaje de hematócrito sea mayor que la gente que vive a nivel del mar, pero esto no significa que estemos enfermos de eritrocitosis. Muy bien, cuando un paciente llega a la consulta de la medicina interna, doctor, ¿cómo usted llega a sospechar que podría tener poliglobulia y que necesita una interconsulta con el hematólogo? Generalmente, ¿cuáles son los síntomas, las molestias que manifiestan los pacientes enfermos con poliglobulia? Ni bien entre el consultorio se puede reconocer un paciente que tiene eritrocitosis. Es un paciente típicamente abotagado, es el término, ¿no? Se lo ve hinchado, se ven los labios que están morados, los lechos de las uñas son moradas y el paciente ingresa, se sienta en el consultorio y menciona: tengo dolor de cabeza, siento mareos, tengo ruidos en el oído como si fueran silbidos, eso se llama tinnitus técnicamente. Me canso fácilmente, me falta el aire, inclusive a veces hasta náuseas y vómitos, con los casos son ya importantes, ¿no? Entonces, esos síntomas, junto con los signos que un médico puede ver con el paciente, ¿no? Que son la cianosis en los labios. Cianosis es precisamente la coloración morada,
También los la piel labios y puede de los- tornarse enrojecida, por ejemplo, Sí, más que enrojecida, azulada. 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 bien. Entonces son los elementos que nosotros nos obligan a solicitar exámenes de laboratorio, el hemograma puntualmente, donde nosotros podríamos confirmar los niveles elevados de hematócrito y hemoglobina, confirmando, valga la redundancia, el diagnóstico de eritrocitosis. Y si esta es severa, entonces tenemos la obligación de transferir al paciente con el médico hematólogo para que realice su tratamiento y seguimiento. Muy bien, ¿cuáles son los valores que se toman en cuenta, doctora Lurralde, y aquellas características, exámenes tal vez complementarios que se deben tomar en cuenta para dar el diagnóstico de poliglobulia? Ya el doctor Angles nombraba algunos, hemograma, exámenes de sangre, ¿alguno más que podemos añadir? No, es un tema muy lindo el que acaba de preguntarme, porque los valores indudablemente tienen que estar desadaptados, elevados. Normalmente acá, hace más de 25 años hemos hecho un estudio con el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, cuando estaban todavía los franceses, y nos han dado los valores normales que teníamos en la ciudad de La Paz. Pero eso es hace 25 años. Usted tiene que ver ahora que el Alto, que tenía 5.000 habitantes, 50.000 habitantes, ahora tiene 1.200.000 habitantes. Y allí la hemoglobina de 20 o de 21 funciona perfectamente y clínicamente estos pacientes no tienen nada, porque la definición práctica en hematología para definir una eritrocitosis es valores de hemoglobina mayores a 19 gramos por decilitro en la dama y mayores de 21 gramos para el varón. Pero para que vea usted esos valores en el alto son completamente diferentes. Hay gente que está viviendo con 21 sin tener problemas clínicos, está adaptada. Nos tenemos que hacer un estudio nuevo de los valores para el alto, de los valores que tenemos acá en la hollada que llamamos, en nuestro Valle de La Paz, y los nuevos valores que están apareciendo para gente que ya está viviendo a 2.800 metros de Huachira para abajo. Eso también es La Paz. Entonces, allí sí vamos a poder clasificar las eritrocitosis realmente en primarias, secundarias, etcétera, y sobre todo la eritrocitosis patológica de la altura. Pero por medios prácticos, le vuelvo a repetir, en la dama, valores por encima de 19 gramos por decilitro de hemoglobina, y en los varones, por encima de 21, ya se consideran eritrocitosis. Muy bien, quedó claro, doctor. Es momento de ir con las redes sociales porque tenemos ya algunas preguntas que llegan por parte de nuestros seguidores respecto a ese tema. Así es, gracias Paola. Ya nos están llegando muchos comentarios a nuestra página de Facebook, Hora 23, y la consulta también para el doctor Pavel Angles. Dice Grover Alarcón, uno que tiene poliglobulia, ¿la natación le puede ayudar? Es una buena pregunta, porque cualquier ejercicio que sea aeróbico es adecuado para los pacientes que tienen eritrocitosis, porque la idea en el fondo es mejorar la capacidad ventilatoria pulmonar. Si uno mejora la capacidad ventilatoria pulmonar, tiene suficiente nivel, o sea, presión de oxígeno, para permitirle al cuerpo disminuir la cantidad de glóbulos rojos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Vamos con una consulta para el doctor Alurralde. Y nos dice Berta María Machicado, ¿es recomendable consumir sal sin sodio? ¿Qué? Muy bien, antes de responder esta pregunta, doctora Lurralde, usted tenía un aporte a la respuesta del doctor Angles y luego la pregunta es si es recomendable consumir sal sin sodio para evitar esta enfermedad. Perfecto. Bueno, la sal tiene sodio, entonces es difícil no definirla la sal, no es cloruro de sodio. Entonces no podría yo. O de potasio tal vez. O potasio, tal vez me preguntaba potasio. ¿Ya? Ahora, vamos a ir de nuevo. Bueno, terminaré de explicar esta pregunta. Cuando uno se enfrenta a la altura, hay una alteración de la bomba de sodio y potasio, donde hace que salga el potasio, que es el electrolito intracelular más importante, y retenga sodio. Por eso debe ser la pregunta que ha querido enfocarla la paciente de esa manera. Y el sodio, todo sodio que queda en el organismo, se casa con agua. Entonces hay una retención de agua, pero la sal tiene cloruro de sodio. Quería agregarle algo al doctor. Él se refería, claro, a las eritrocitosis que tienen problema respiratorio.
La primera causa del problema respiratorio, la primera causa de eritrocitosis son los problemas mecánicos, el desvío del tabique, ya les he comentado. Pero aquí hay una paradoja, porque cuando yo no tengo el problema netamente respiratorio, yo le exijo que haga esfuerzo al paciente, él quiere comer más oxígeno. Y para comer más oxígeno, la médula le empieza a fabricar más glóbulos rojos. Entonces, lo que sí se le exige o se le puede pedir también al paciente es que haga caminatas, ¿no? Pero él se estaba refiriendo a la eritrocitosis, que tiene por causa una causa respiratoria. Cuando tiene por origen las otras causas, nosotros le privamos más bien de que haga mucho esfuerzo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Tenemos una consulta también para usted, doctora Lurralde. Y nos escribe Berta María Machicado Ramírez. Dice, ¿cuál sería la dieta adecuada para una persona diagnosticada con poliglobulia, hipertensión arterial y colesterol en una persona de la tercera edad? Hace días a mi padre casi le dio un ataque cardíaco. Ahora está medicado. Perfecto. Bueno, en realidad tenemos que eliminar todo lo que son grasas y todo lo que sea muy rico en hierro. Entonces vamos a tener que anular la carne de cerdo, la de cordero, ni hígado, ni riñón, ni morcillas, ni nada verde, ni acelga, ni apio, ni brócoli, ni espinacas, pero podemos sustituirle ¿con qué? Con pescado, con pollo. Entonces se puede hacer además unas ensaladas en base a papa, zanahoria. Ya le permitimos sus pepinos para que tenga un equilibrio completo, pero es que hay que hablarle así al paciente. Yo no puedo definirle de otra manera una dieta, porque se va a ver perdido de anular una serie de alimentos con los que ha convivido siempre. Muy bien, es momento de continuar respecto a este tema para ya abordar lo que es el tratamiento y también las complicaciones que puede generar esta enfermedad. Complicaciones, enfermedades con las cuales podría estar relacionada la poliglobulia, doctora Angles, algunas enfermedades que tal vez podrían generar poliglobulia o pacientes con poliglobulia que podrían desencadenar otras enfermedades. Importante. Desde el punto de vista mecánico, el hecho de que un paciente tenga un aumento en la masa eritrocitaria condiciona un aumento en la viscosidad sanguínea. Esto significa que se incrementan las presiones de llenado en las cavidades cardíacas. Por lo tanto, este tipo de pacientes termina desarrollando diversos grados de insuficiencia cardíaca. Si el paciente ya tiene de antecedente patología pulmonar, como lo que mencionaba hace rato, ya sea una bronquitis crónica, un enfisema o secuelas de algún tipo de patología como tuberculosis u otra infecciosa, puede desarrollar lo que se llama cor pulmonar crónica. Es decir, la enfermedad pulmonar condicionar un aumento en las presiones de las cavidades derechas que termine produciendo insuficiencia cardíaca. A la vez se puede desarrollar también hipertensión arterial pulmonar, que por cierto es totalmente diferente a la hipertensión arterial sistémica. Esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? El hecho de que un paciente tenga hipertensión arterial pulmonar, que sí puede condicionar eritrocitosis, es diferente a que un paciente tenga hipertensión sistémica, que puede ser un elemento que esté acompañando a un paciente que ya per se sea obeso y que haya desarrollado eritrocitosis. Entonces, entre algunas de las complicaciones, saliendo un poco de lo que es hematológico, un poco más a mi campo, ¿no? En hematología existen valores, como mencionaba el doctor Lurralde, a partir de los cuales se clasifica la eritrocitosis en leve, moderada, severa, pero al final cada persona es diferente. Nosotros tenemos pacientes que tienen hemoglobinas de 19, 20, que han llegado, ya con factores de riesgo, no pacientes solo con eritrocitosis, que llegan a presentar inclusive fallas renales agudas, precisamente por aumento en la viscosidad, y que requieren que se diluya esa sangre, ya sea con solo sueros o haciendo sangrías, para que se pueda disminuir la viscosidad y que el riñón vuelva a funcionar. Y eso no significa que tengan una eritrocitosis severa. Repito, con hemoglobinas de 19-20 pueden darse este tipo de patologías, pueden darse complicaciones de tipo cardíaco también por el mismo aumento en la viscosidad. Son pacientes que se pueden infartar, pueden darse eventos que vulgarmente son conocidos como embolias, ¿no? Los accidentes vasculares cerebrales de tipo isquémico, precisamente por aumento de la viscosidad sanguínea también. En su mayoría pueden ser transitorios, es decir, que duren 1 hora y el paciente recupere todo el estado de lucidez y la movilidad de brazos y piernas.
o tal vez por mala suerte ser permanentes y dejar secuelas también. Entonces es una enfermedad que tiene complicaciones en varios órganos, ¿no? Cerebro, pulmones, corazón, riñones, inclusive intestinales. Dejamos claro que podría llegar a la muerte prácticamente el paciente con esta enfermedad en caso de no ser tratado. Totalmente. Terminando con lo intestinal, son pacientes que pueden desarrollar hemorragias digestivas y esto se ve con relativa frecuencia. Ahora, obviamente si son complicaciones de tipo cardíaco o cerebral, sí pueden terminar con la muerte del paciente. Muy bien, para evitar todas estas complicaciones, doctora Lurralde, ¿cuál es el tratamiento de la poliglobulia? ¿Tiene cura? En realidad no tiene cura, tiene un control, pero aquí viene otro enfoque interesante. Usted me ha hecho dos enfoques interesantes esta noche, las sangrías. Entonces nosotros utilizamos la sangría como mecanismo que lo llamamos de emergencia, heroico. ¿Qué significa una sangría? Extraer al paciente una unidad o más de sangre hasta llegar a un hematocrito y a una hemoglobina que lo estabilice. ¿Por qué? Porque cuando, como les mencionaba el doctor, está con excesiva cantidad, pueden llevarle una hipertensión arterial, una hipertensión pulmonar. Eso secundariamente, por ejemplo, una hipertensión arterial puede llevarlo a una hemorragia cerebral. Pero como está la sangre tan densa, tan espesa, entonces adentro tenemos unas fracciones celulares, se llaman las plaquetas, que actúan activando la coagulación, ¿ya? Entonces esas tienden a agregarse y formar trombos. Entonces tenemos que cubrir también eso. El mecanismo heroico, que son las sangrías, sirven para tratar de precautelar una hemorragia cerebral o la formación de coágulos. Lo interesante es que tenemos tanto glóbulo rojo y tenemos las plaquetas, y acá en la altura deberíamos estar, todos los pacientes deberían estar casi con trombos, pero se ha visto que en la altura, en algunos estudios, que las plaquetas no tienen una adherencia completa, tienen disminuida la adherencia, porque la función de la plaqueta es adherirse, agregarse y formar el primer coagulito blanco, el primer trombo, que es reversible en el proceso de la coagulación, de la hemostasia que llamamos nosotros, la hemostasia primaria. Pero esa adherencia donde comienza a funcionar la plaqueta no está en hipertrabajo, está un poco disminuida en la altura, porque si no sería un mundo de trombos. Muy bien, agradecemos la presencia de ambos doctores. Por una parte, el doctor Ignacio Alurralde, que además de ser médico especialista en hematología y hemoterapia, es también presidente de la Asociación Boliviana de Hematología y Hemoterapia y miembro del directorio del Grupo Iberoamericano de Medicina Transfusional, además profesor de la Cátedra de Hematología de la Unifrance. Y por otra parte, el doctor Pavel Angles, que es médico especialista en medicina interna en el Hospital de la Caja Petrolera y es jefe de servicio de medicina interna del Hospital de San Gabriel, también docente de infectología del Univalle y miembro de la Sociedad Paceña y Boliviana de Medicina Interna. Grandes profesionales que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias por su presencia y hasta otra oportunidad. Niña, muchas gracias. Muy bien, nos damos una pausa. Espérenos porque tenemos más en Hora 23.